Echaron la mano en versículo 12, terminamos el 11 y vamos para el 12. Uy, Yulani. Cheli. Una cama. Madre, cómo está grande, Mariana. Cualquiera. Ok. Recapitulando, estábamos en el viaje de Pablo a Jerusalén, que estaba cumpliendo el voto de Nazareato. Él llega a Jerusalén acompañado de varios personajes del Asia Menor, y en ese orden de ideas, primero los de la iglesia de Jerusalén los reciben no con mucho beneplácito. Es decir, el apóstol Santiago sabemos que era muy estricto con las normas judías, y Pablo, al ser el apóstol de los gentiles, pues ya había marcado una diferencia muy grande. Al llegar al templo de Jerusalén, por aquello de la Pascua, con personas que no eran de judíos, sino que eran gentiles, no eran judíos prosélitos, sino que eran gentiles completamente, entonces ya empiezan a tramar aquellos judíos y a inventar sobre Pablo aquello que él estaba introduciendo a personas gentiles al templo de Salomón, ¿cierto? Al templo de Jerusalén. Y no gustándoles mucho esto, comienzan como a preparar pues como una trama para poderlo aprender. Él tiene un primer juicio, él se defiende en ese primer juicio, se defiende de manera pública, él se expresa públicamente, y después tiene una segunda defensa en el Sanedrín, ¿cierto? Primero se defiende ante las autoridades romanas, ante todo el pueblo, y después en el Sanedrín. En el Sanedrín pasa todo aquello del sumo sacerdote, que le manda a bofetear, y ya lo que habíamos hablado de que él dice que por qué lo va a mandar a bofetear, y toda la discusión que giró en torno a eso, ¿cierto? En ese, digámoslo así, como en ese contexto es que viene el capítulo 23. Eso lo estoy diciendo para los que no vinieron a la clase pasada y para que no quedemos aquí como descontextualizados. Hablamos 2 horas de eso, entonces para no repetir. Verso 12. Cuando fue de día, tramaron una conspiración los judíos, jurando bajo maldición no comer ni beber hasta matar a Pablo. Esta manera de perjurar era muy clásica en los judíos de la época, y eran juramentos que hacían so pena de alguna maldición que les cayera, ¿cierto? Que era una maldición celestial, y eso eran cosas muy delicadas. Pero recuerden cuando veíamos el Evangelio de Mateo, que ellos se habían vuelto especialistas en maldiciones y bendiciones. Los judíos tenían libros para saber cómo maldecir y cómo bendecir, e incluso cómo librarse de las imprecaciones de otro y de las maldiciones autoimpuestas. Ellos daban la cura y daban la contra, ¿cierto? Se habían vuelto expertos en eso, en el mundo del judaísmo. Cristina, escucha. Sí, señor. Ok. Y con esos audífonos tan grandes, si no escuchas, sí. Ok. No te vamos a hacer bullying, tranquilas. No te estamos viendo todo. Pero ya les generaste curiosidad. No. Ok. Dice, verso 13. Eran más de 40 los conjurados, es decir, 40 personas del Sanedrín, de los que estuvieron presentes en el juicio de Pablo ante el Sanedrín, por lo cual se le había acusado de introducir personas del mundo gentil. Se pusieron a la meta, es decir, se pusieron maldición de no cumplir la muerte, entonces que cayera pues como la maldición sobre ellos. Eran más de 40 los conjurados, y se llegaron a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: bajo anatema nos hemos comprometido a no gustar cosa alguna mientras no matemos a Pablo. Miren pues la consecuencia tan radical del juramento que ellos habían impuesto. No era nada más y nada menos que su propia inanición, que iban a morir de no comer nada. Obviamente ellos ya tenían eso, si no podían cumplir ese cometido, ellos ya tenían su contra. Iban donde el sacerdote, hacían unos lavatorios, unas oblaciones, sacrificaban algo, y con eso se salvaban de su juramento. Entonces ellos no tenían mayor problema, porque uno ve que se los toman muy en serio, y después estos mismos persecutores siguen en contra de Pablo, y ya ha pasado mucho tiempo, ya habían pasado los 40 días hacía mucho. Verso 15.
Vosotros pues y el Sanedrín rogan al tribuno que le conduzca ante vosotros, alegando que necesitáis averiguar con más exactitud algo acerca de él. Nosotros estaremos prontos para matarle antes que se acerque. Habiendo tenido noticia de esta acechanza, el hijo de la hermana de Pablo, aquí ya vemos familia de Pablo que nunca se vuelve a mencionar, o sea, el sobrino del apóstol Pablo, tenía un sobrino, no sabemos si era creyente o no, no tenemos datos de eso, pero suponemos que sí, ¿cierto? Porque primero estaba muy cerca, conocía al Sanedrín y que Pablo tenía una hermana que suponemos que era cristiana, ¿cierto? Y que estaba en Jerusalén por aquello de la celebración pascual. Y es bien bonito porque este dato se pierde en Hechos de los Apóstoles y nunca sabemos más de este sobrinito de Pablo, pero seguramente fue alguna personalidad dentro de la iglesia primitiva, de la cual la historia ya no nos vuelve a hablar. Entonces, habiendo tenido noticia de esta acechanza, el hijo de la hermana de Pablo vino y entrando en el cuartel se lo comunicó a Pablo. ¿De qué cuartel estamos hablando? ¿Recuerdan la clase pasada? Que hablamos de cómo está, que a 200 metros del ala este del templo de Jerusalén, noreste, quedaba el Palacio de Antonia, ¿cierto? Que era un torreón que costaba de 4. Ok. Él estaba en esos momentos allá cuartelado, ¿ya? Sí. Dice, se lo comunicó a Pablo, llamó a un centurión y le dijo, lleva a este joven al tribuno, porque tiene algo que comunicar. El centurión lo llevó al tribuno. ¿Qué nos quiere decir esto? Recuerden que hablábamos de 3 tipos de encarcelamientos de acuerdo al derecho romano. Los 3 tipos de encarcelamiento eran el encarcelamiento libertus, había uno que era el encarcelamiento militar y había otro que era el encarcelamiento público. Y el de Pablo era más laxo acá porque podía recibir visita, ¿cierto? Entonces no era una cosa tan agresiva. Pero eso era razón porque él era... Porque era ciudadano romano, ya se había dado cuenta que era ciudadano romano. Y entonces en esos momentos Pablo no estaba sufriendo cadenas y podía recibir auxilio de su familia. El centurión lo llevó al tribuno y dijo a este, el preso Pablo me ha llamado y rogado que te trajera a este joven, que tiene algo que decirte. Tomándole el tribuno de la mano, se retiró y aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él contestó, que los judíos han concertado pedirte que mañana lleves a Pablo ante el Sanedrín, alegando que tiene que averiguar con más exactitud algo acerca de él. No les des crédito, porque se han conjurado contra él más de 40 hombres de entre ellos, y se han obligado a anatema a no comer ni beber hasta matarle. Y ya están preparados, en espera de que les concedas lo que van a pedirte. El tribuno despidió al joven, encargándole que no dijese a nadie lo que hubiera dado a saber aquello. Que le hubiera dado a saber aquello. Entonces vemos acá una pronta respuesta de la gracia del Señor, que ya tenía muy claro el apóstol Pablo, de que él iba a terminar en Roma. Pablo ya tenía clarito que él no iba a terminar acá. Sin embargo, vemos las acechanzas del Sanedrín, que no contentos, digámoslo así, con el escarnio público al que habían sometido a Pablo, pues de alguna u otra manera ya no solamente le querían hacer eso, sino poner trampa a este hombre que había llegado, que era nuevo. Recordemos que este tribuno era nuevo en la ciudad, entonces los hombres del Sanedrín, aprovechándose, digámoslo así, como la ingenuidad política que un novato está teniendo, y está seguramente cuando uno llega nuevo a alguna parte, uno se quiere congraciar con todo el mundo, ¿cierto? Entonces de esa manera, o empezar un cargo en una empresa, entonces sos formalito con el del lado, con el del computador de aquí, con el de los titos, con todo el mundo, como intentándose ganar como la aceptación, y de la misma manera le ocurrió a este personaje, pero en el Sanedrín querían aprovecharse de esto para saber que él les iba a soltar a este tipo, queriéndose congraciar con los judíos, pero no contaba con que este hombre les iba pues como a informar que lo querían matar. Entonces esto es bien interesante. ¿Por qué hacían esto como a espaldas del comandante? Del tribuno, porque ya se dieron cuenta que el tribuno de alguna manera lo estaba protegiendo en el Palacio de Antonia y no había dejado que lo juzgaran en el Sanedrín, so pena de muerte. Y como ciudadano romano, él no podía permitir que un ciudadano romano muriera juzgado por una corte religiosa.
Sí. Acá el sobrino de Pablo va y le cuenta a Pablo que lo van a matar, pues que están haciendo Sí, que hay- cuartel para matarlo. Sí. Y él le dice al sobrino que vaya donde el de más jerarquía. El sobrino va donde Pablo y le cuenta. Y Pablo le dice, vaya donde el tribuno y cuéntele lo que me está contando a mí. Entonces le pide permiso al centurión, que es el que tiene el que es el custodio de Pablo. El centurión acompaña al sobrino de Pablo, habla con el tribuno y el tribuno le dice, no le cuente a nadie lo que usted me acaba de contar. Me causa un poco de curiosidad porque ya a Pablo se le había revelado anteriormente de que él iba a llegar a Roma. Sí. Pues que él no tenía problema. ¿Cómo interpretar esto de que entonces él le dice al sobrino, hey, vaya dígale al otro como para que no me vaya a pasar nada? O sea, Como ¿será si que Pablo duda, estuviera controlando la situación. o como si dudara realmente de lo que podría pasar, como asegurándose de que dígale al otro lo que va a pasar para que no me pase nada? No, ¿Me hago entender? sí, porque Pablo es muy inteligente. Él sabe que como ciudadano romano, el tribuno lo que va a hacer es delegar su jurisdicción. ¿Y cómo va a delegar su jurisdicción? No se va a ir al tribuno, va a ir al procurador y le va a delegar el caso al procurador. Y el procurador sí tiene la autoridad para llevarlo a Roma. Entonces Pablo lo que quiere es que lo lleven al procurador y que el procurador lo mande a Roma. Y eso es lo que va a pasar. O sea, más que falta de fe, está viendo es como una oportunidad de llegar a Que Roma. salga así rápido. Está viendo la oportunidad de llegar a Roma aún bajo cadenas, pero llegar a Roma. Para el derecho el tribuno gana puntos ahí. Pero No. yo creería que una No. persona del nivel de fe de Pablo simplemente se dejaría llevar por la dinámica de la situación, puesto que ya todo está arreglado, digámoslo así. Sí, pero es que la fe no es quietismo, la fe es activa. Entonces, ¿por qué? Porque la revelación que tiene Pablo, y lo vamos a ver cuando él va y encallan en la isla de Malta, cuando ellos tienen el naufragio, Pablo sabía a dónde tenía que ir y él les dice a todos, estén tranquilos, ¿cierto? Y en ese caso se ve como la fe que él tenía e incluso él les recomienda hacer algo y ellos no le hacen caso y les va mal, pero aún así él sabía que iba para Roma. Entonces, él no es un autómata de la circunstancia espiritual, él tenía una decisión espiritual y él sabía cómo actuar, ¿no? Hacete cuenta que vos estás haciendo un negocio y necesitas alguna licencia. Dios ilumina. Si vos le estás pidiendo a Dios porque esa licencia te salga y en algún momento llega alguien y te dice, "Ven, yo te la puedo ayudar a sacar rápido, legal". Uno aprovecha eso. O sea, no dice uno como es, listo, no, es obra de fe, entonces como sea me va a llegar. Hay momentos, pienso yo, de estar quieto y lo vemos por ejemplo en el caso de Pablo cuando se están ahogando, cuando están en medio de la tormenta dirigiéndose a Roma, que dice, no, relájese, que Dios ya me demostró que no va a pasar nada, pero hay momentos donde yo creo que va mucho cuando se nos dicen la palabra sean mansos como paloma y astutos como serpiente. Y creo yo, ahí se ve la astucia de Pablo valiéndose de una oportunidad para tomarla y así los va a llegar a donde él espera llegar. Es que la astucia no es algo malo, la astucia... Una jauría lechosa ahí. La astucia, eso era parte más bien como de la astucia espiritual de Pablo y él sabía a lo que le iba. Es más, él podía haberse librado de esta prisión hace mucho y no se quiso librar. De hecho, Cuando dices que la fe es activa, ¿a qué te me refiero a que la fe no es quietismo, sino que la fe va por algo. Como que si Dios quiere, ¿Ya? Por ejemplo, Objetivo y tratar de... exactamente. Por ejemplo, cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, el Mar de Juncos, ¿cierto? Cuando ellos cruzaron ese mar, ellos no podían, ay, nos vamos a quedar aquí quietos. Ellos sabían que el mar se les había abierto, pero si ellos no cruzaban, los carros del faraón les iban a dar alcance, ¿cierto? Entonces su fe, Dios les mostró lo sobrenatural, pero su fe los tenía que llevar a caminar hacia el frente, ¿cierto? O en el desierto. Sí. le agarró un perrito por ahí, volvió a ropa de trabajo. Pobre Vespuda. Rich puede corrompirlo. Esa es la risa de la vaca.
Pobre Freispuder. Sí, por lo general. Se llama. No le hicieron caso al administrador que los perros se tienen que sacar contra ella. Usar, Este Pablo es todo experto. Total, eso es. y así es. Ni el uno ni el otro, y por no acatar las normas, ahí se están matando los perros. Termina matando a los dueños también. Bien. Cristina, ¿estás escuchando algo extraño? Sí, lo del French Poodle. Ah. Bueno, eso tiene un contexto. No, y esto va a quedar en YouTube. No, también escuché los perros, pero la verdad, sobre todo. Gracias, por favor. 10 minutos de pelea. Que bajarle al bullying. Ok. ¿A quién soltó para cogerme a mí? ¿A quién soltaste para cogerme a mí? No sé, quizás al que se me hacía al lado izquierdo. Sáquelo con voz. Así es, así tiene que ser, esa es la norma. Ok. Verso 23. Ay, es horrible, no queda como. Cierto, pero 23. nada, estamos estudiando la Y llamando a 2 centuriones les dijo: preparad 200 infantes. Escuchen pues esto. Preparad 200 infantes para que vayan hasta Cesarea, 70 jinetes y 200 lanceros para la tercera vigilia de la noche. Asimismo, preparad cabalgaduras a Pablo para que sea llevado en seguridad al procurador Félix. ¿Qué logró Pablo? Su camino a Roma. Dios ilumina nuestra razón, Dios ilumina nuestra mente. El ser espiritual no significa ser un autómata, como si fuera una especie de automatismo, no, significa que tu razón y tus emociones están iluminadas Se alinean. por el Espíritu Santo, ¿cierto? Están iluminadas, ya sí son verdaderamente útiles, ya no son lo que te define. Lo que te define es el Espíritu, pero tanto emociones como razón, instintos, están conjugados con eso. De hecho, yo pensaba eso en la ducha. Yo decía, qué tan agradable como el agua puede ser tan deliciosa cuando uno está recibiendo una ducha de agua tibia y se siente tan bien, o cómo puede ser tan terrorífico uno estar ahogándose, ¿cierto? En medio del agua. Entonces el agua, cómo puede ser contraproducente o cómo puede ser algo tan bueno cuando uno lo canaliza. De la misma forma, las emociones y la razón, cuando están digámoslo así, como coordinadas con el espíritu, son completamente provechosas. De la misma manera es el apóstol Pablo. Unas emociones caóticas, naufragadas, cuando uno está en ese mar de confusión, de dudas o emocionalmente inestable, eso es un caos. Pero cuando eso está alineado al espíritu, es una delicia. Yo pensaba eso esta semana, Pablo, que yo llevo como 3 años caminando con Dios. Y el último tiempo ha sido de mucho el espíritu dominando. Después del retiro he aprendido como a entregar para que el Espíritu Santo domine la carne, y me he dado cuenta que yo he sufrido por las emociones y los pensamientos, que Dios siempre que la vida con Dios es deliciosa, y cuando es dominada por el Espíritu uno disfruta hasta la más mínima cosa y es una vida muy tranquila. Entonces uno empieza a comprender que los sufrimientos en la vida vienen dados por esa carnalidad y por ese creyente almático, por no canalizar los pensamientos y las emociones. Exacto. Porque la circunstancia es la misma. Así es. Eso es. Precisamente, incluso la astucia de Pablo era eso, era producto de una razón iluminada por el Espíritu, ¿cierto? Entonces, la razón no es el problema es si ella te gobierna. Entonces, del procurador Félix tenemos datos interesantes de un hombre realmente existió, se habla mucho de él, se habla también, él estaba también nuevo en el área de Cesarea. Vamos a ver que él tenía unas amistades bien simpáticas como con los reyes cananeos, y esta persona
tenía más facultades que el tribuno, tenía unas facultades especiales ante el derecho romano. Una cosa que llama la atención en esto que acabamos de leer en este pasaje, y es que le mandaron toda la tropa. Es decir, mire, estamos hablando de 200 infantes, ¿cierto? 70 jinetes y 200 lanceros, para que salieran a custodiar a Pablo como ciudadano romano. Una guardia tremenda. Pablo iba con toda una guardia pretoriana ya prácticamente a donde Félix. Estaban más o menos a un día de camino, ¿cierto? Y salieron en la noche, por aquello que había escuchado el tribuno de que iban a prender al apóstol Pablo. Y escribió una carta del tenor siguiente, ¿cierto? O sea, el tribuno mandó a Pablo con toda su escolta hacia el procurador para que le juzgasen allí, y le escribió una carta para presentar la situación del apóstol Pablo. Muy del tenor de las reacciones romanas y legales de la época. Claudio Lisias al muy excelente procurador Félix. Claudio es el tribuno. Salud. Estando el hombre que te envío a punto de ser muerto por los judíos, llegué con la tropa y le arranqué de sus manos, habiendo sabido que era un ciudadano romano. Y para conocer el crimen de que le acusaban, ¿ya notaron algo en la introducción a la carta? Echando de flores, hermano. Echando de flores siempre, ¿cierto? Sí. Siempre en las cartas, siempre Y diciendo que era romano. diciendo que sabía. Que sabía. Lavándose las manos de que él no sabía que era romano. Ustedes, ¿por qué no le vuelven a caer? Porque lo primero que él iba a decir era, venga, si era ciudadano romano, entonces ¿por qué lo tenían encarcelado? Y si ponían la queja, lo deponían del cargo, y él estaba nuevo en el cargo. Entonces aquí él se lavaba las manos. Obviamente esto esto lo hacía como para captar la benevolencia de aquel a quien le escribía. Habiendo sabido que era un ciudadano romano, y para conocer el crimen de que le acusaba, le conduje ante su Sanedrín. Y hallé que era acusado de cuestiones de su ley, pero que no había cometido delito digno de muerte o prisión. Y habiéndome sido revelado que se habían conjurado para matarle, al instante resolví enviártelo a ti, comunicando también a los acusadores que expongan ante tu tribunal lo que tengan contra él. Entonces le iban a hacer otro juicio, un segundo juicio. O sea, un segundo juicio ante el procurador. O sea, iban a llamar a Ananías. Recuerden que Ananías era el sumo sacerdote de la época, para que llevase con él 3 testigos y lo acusaran allá. Ese era como él delegó esa autoridad. Y habiéndome sido revelado que se habían conjurado para matarle, al instante resolví enviártelo a ti, comunicando también a los acusadores que expongan ante tu tribunal lo que tengan contra él. Pásalo bien. Verso 31. Los soldados, según la orden que se les había dado, tomaron a Pablo y de noche le llevaron hasta Antipatris. Y al día siguiente dejaron con él a los jinetes, se volvieron al cuartel. Así que llegaron a Cesarea, entregaron la epístola al procurador y le presentaron a Pablo. El procurador, leída la epístola, preguntó a Pablo de qué provincia era, y al saber que era de Cilicia, dijo: cuando lleguen tus acusadores, y dio orden de que fuese guardado en el pretorio de Herodes. Te oiré, dijo, cuando lleguen tus acusadores, y dio orden de que fuesen guardados en el pretorio de Herodes. Miren una cosa, la caballería se quedó con los soldados, pero la caballería, que era la guardia personal del tribuno, se fue inmediatamente. Irían los que se podían movilizar más rápido. Estaban a un día de distancia. Estamos hablando de Cesarea, que era una ciudad que fue prácticamente edificada, erigida en honor al César, y que los Herodes se querían congraciar con él. Entonces ahí le pusieron la ciudad en su honor, al sur de Jerusalén. Estamos hablando de la mañana, de horas de la mañana. ¿Es la misma cosa que el gobernador? ¿Cómo? Sí, procurador en este caso es el gobernador. El tribuno viene siendo como un alcalde. El procurador viene siendo como un gobernador conforme al derecho romano.
Ambos tenían facultades punitivas, económicas y administrativas. Sin embargo, en rango tenía más digámoslo así, más jerarquía el procurador. Los procuradores por lo general eran personas que eran familiares, periféricos o de tercer grado de consanguinidad con el César, ¿ya? Y entonces los enviaban a gobernar provincias, los capacitaban con filósofos, iban a universidades y después les enseñaban idiomas, iban y gobernaban. Este hombre Félix es bien simpático, porque se habla de él y se habla de su carácter, ¿cierto? Un carácter más bien tramposo. El procurador. No hablemos de historia de Félix para que avancemos. Hay muchas anécdotas de este tipo Félix, pues en la historia. 5 días después, bajó el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos. Miren pues, 5 días después. Ya, primero, recuerden que teníamos 40 días en los que ellos se habían dispuesto a ayunar para, si no lograban conseguir darle muerte a Pablo. Ya van 5 días de eso. Ananías con algunos ancianos y cierto orador llamado Tértulo. Este orador no sabemos quién es. Por su nombre, es un nombre latino. Este orador era un abogado, ¿cierto? Este era un abogado que conocía el derecho romano. La expresión es orador, es decir, cuando uno lee el griego es alguien como que sabe, pero por la manera en que habla es la introducción. Hay algunas traducciones que ya te hacen la conversión y te dicen que era un abogado, porque en realidad lo era. Por cómo hace la introducción, era un abogado que conocía el derecho romano. Posiblemente era una persona que estos tipos llegaron, le contaron la cosa, venga, le vamos a pagar tanto, tenemos este problema, y él va a ser como testigo del juicio de Pablo ante el procurador. Dice, Tértulo, los cuales presentaron de este hombre no sabemos históricamente nada, se desaparece en la historia. Los cuales presentaron al procurador la acusación contra Pablo. Citado este, comenzó Tértulo su alegato diciendo: gracias a ti, óptimo Félix, gozamos de mucha paz y por tu providencia se han hecho en esta nación convenientes reformas, que en todo y por todo hemos recibido de ti con suma gratitud. Una salamería impresionante, ¿no? Sí. Supremamente lisonjero ahí con el... El Alejo que se echó un baldado encima, echarle la clase encima. ¿Qué dijo? Es que yo lo abogado. Le manda por injuria. A derecha y a izquierda. Sí, Laura también. Mano aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, es que faltaba. Yo soy abogado no titulado. falta Patricia, falta... ¿quién más? Listo. Ok. Dice que en todo y por todo hemos recibido de ti con suma gratitud. Estos se llaman los elogium. Esta manera de hablar era ganándose pues también como, venga, para que me empiece a mirar bien, ¿no? Total. No te molestaré más. Solo te ruego que me oigas brevemente con tu acostumbrada bondad. Ay, no, Le echó otra flor ahí. Históricamente este Félix es una persona más bien disoluta, él incluso no lo querían en Roma, habían escritos muy horribles sobre esta persona, de la manera en cómo manejaba las situaciones económicas, compraba conciencias, una persona en la que no tenemos muy buenos datos, ¿cierto? Félix, el que está hablando aquí de los apóstoles. Si les gusta leer ahorita les doy referencias para que lean acerca de él y historiadores que hablan sobre él. Fragmentos pues, no es que haya todo un libro sobre Félix. No te molestaré más, solo te ruego que me oigas brevemente con tu acostumbrada bondad. Pues bien, hemos hallado a este hombre una peste. Es peor que la peste. Que excita a sedición a todos los judíos del orbe y es el jefe de la secta de los nazarenos. La secta. La secta. La palabra clave aquí es la secta.
Es decir, siguen siendo judíos, secta judía. No es otra religión, es Eso secta les decían judía. los nazarenos. Pues, ni Ajá, siquiera la secta de cristianos. los nazarenos. De manera despectiva, porque de Nazaret hablaban de manera despectiva. Entonces era doblemente despectivo, secta y nazareno. Solo que provenía de Nazaret. Exacto. Verso 6. Le prendimos cuando intentaba profanar el templo y quisimos juzgarle según nuestra ley. Profanar el templo por aquello de involucrar a gentiles que cruzando el atrio del templo de Jerusalén, cosa que no podía hacer ningún gentil. De eso se le acusaba, cosa que él no hizo. Pero llegó Lisias, el tribuno, con mucha fuerza y le arrebató de nuestras manos, mandando a los acusadores que se presentasen a ti. Puedes, si quieres, interrogarle tú mismo, y tú sabrás así por él de lo que usamos nosotros. Los judíos, por su parte, confirmaron lo dicho, declarando ser así, es decir, el orador y los dos testigos, conforme a ley. Verso 10. Pablo, una vez que el procurador le hizo señal de hablar, contestó: sabiendo que desde muchos años eres juez de este pueblo. Miren pues la manera en cómo introduce Pablo su locución, ¿cierto? Su defensa. Pablo, una vez que el procurador le hizo señal de hablar, contestó: sabiendo que desde muchos años eres juez de este pueblo, hablaré confiadamente en defensa mía. Puedes averiguar que solo hace 2 días que subí a Jerusalén para adorar, y que ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad me encontraron disputando con nadie o promoviendo tumultos en la turba, ni pueden presentarte pruebas de las cosas de que ahora me acusan. Este hombre era un conocedor del mundo judío, porque estaba nada más y nada menos que gobernando Cesarea, que era la parte principal bajo las cuales se regía, digámoslo así, la provincia lo que ellos conocían como las Galileas. Verso 14. Te confieso que sirvo al Dios de mis padres con la plena fe en todas las cosas escritas en la ley y en los profetas. Está haciendo la defensa de su fariseísmo, ¿no? Según el camino que ellos llaman secta. Y con la esperanza en Dios que ellos mismos tienen de la resurrección de los justos y de los malos. Según esto, he procurado en todo tiempo tener una conciencia irreprensible para con Dios y para con los hombres. Después de muchos años he venido para traer limosnas desde mi nación y a presentar mis oblaciones. En esos días me encontraron purificando en el templo, no con turbas ni produciendo alborotos. Son algunos judíos de Asia a los que deberían hallarse aquí presentes para acusarme, si algo tienen contra mí. Y si no, que estos mismos digan que sí. Cuando comparecí ante el Sanedrín, hallaron delito alguno contra mí. Como no fuera esta mi declaración que yo pronuncié en medio de ellos, por la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy ante vosotros. Vean qué bonita la defensa que el apóstol Pablo hace como de su fe, ¿no? Vamos a ver capítulo 10, Romanos 10, verso 4. Para ¿quién lo quiere leer? Acá lo tengo, pero... Sí, Romanos capítulo 10, verso 4. Ya que al fin de la ley es Cristo para la justificación de todos los que creen. Refiriéndose a la justicia de la ley, Moisés escribe: el que la cumpla vivirá por ella. Ahí está bien. Entonces, esta misma defensa que el apóstol Pablo está haciendo de su fe es lo que da a entender en este versículo de Romanos. Es decir, con el cumplimiento y la aceptación de la resurrección del Mesías, yo lo único que estoy haciendo al aceptar a Cristo es hacer y cumplir todo lo que se había dicho. Toda la esperanza de los judíos está en esta resurrección. Está en esa resurrección que yo pude presenciar. Por esa resurrección que está en la misma ley, que los mismos profetas daban, es que me están acusando a mí. Y me están llamando secta. Y él incluso dice de una manera como, y llaman secta a lo que es cumplir la ley de verdad. Entonces, cumpliendo la ley, me llaman que estoy siendo sectario. Y era todo lo contrario. Verso 22, sigue el juicio. Félix, que sabía bien a lo que se refiere a este camino, es decir, Félix ya conocía cristianos que seguramente vivían en Cesarea y con los cuales no había tenido ningún conflicto ni ningún problema. Era un hombre conocedor de las turbas y de los problemas y las divisiones que tenían dentro del judaísmo, ¿ya? Y de los problemas religiosos. Él incluso se vio muy, muy tentado
Félix, de lo que tenemos de la historia, él se veía muy tentado porque él tenía sangre también judía. Él era romano, pero tenía sangre judía, entonces él siempre se vio muy tentado a todos los asuntos del judaísmo, entonces por eso era un conocedor, y Pablo sabía eso. Pablo sabía que él era un conocedor de asuntos judíos. Félix, que sabía bien lo que se refiere a este camino, difirió la causa diciendo: cuando venga el tribuno Licias, decidiré vuestra causa. Mandó al centurión que le guardase, dejándole cierta libertad y permitiendo que los suyos le asistiesen. Obviamente, sabiendo que eran ciudadanos romanos, le estaba dando la categoría de la que ya habíamos hablado. Verso 24. Pasados algunos días vino Félix con su mujer Drusila, que era judía. Anoten nombres de las hijas. Drusila. Tenía esposa judía, ya sabía lo que eran los judíos. ¿Por qué se casaban con judíos? Para ganarse el favor del pueblo. Anote Drusila. Nosotros tenemos una Lucila en la familia. Okay. No, pero esas no muy Que era judía, y mandó que viniese Pablo. Escuchen esto. Y mandó que viniese Pablo y le escuchó acerca de la fe en Cristo. O sea, al ver que habían aprendido a un cristiano, ella sintió curiosidad y lo mandó a llamar para que le hablase, y Pablo le predicó. Disertando él sobre la justicia, o sea, el apóstol Pablo, la continencia y el juicio. Miren pues lo que está hablando el apóstol Pablo. Justicia, es decir, está hablando sobre el mundo venidero y sobre el juicio a las naciones, ¿ya? Sobre quien no está con Cristo está en la condenación. Esa es la justicia, ese es el juicio. La continencia, es decir, el comportarse conforme a la nueva fe y a la revelación y no ceder a cualquier pasión. Y el juicio venidero se llenó Félix de terror. Era un judío y él conocía. Al fin le dijo: por ahora retírate. Es decir, aquí vemos, no sabemos qué le estaba predicando el apóstol Pablo, pero según nos da a entender Lucas, esa predicación fue larga. Ellos tuvieron una conversación muy larga donde les empezó a hablar de la justicia. Primero, ¿cómo le habló de la justicia? Jesús es la justicia, el evangelio es la justicia de Dios que ellos estaban esperando. ¿Qué es justicia? Recuerden cuando veíamos Mateo. ¿Recuerdan? Que uno puede ver en hebreo la palabra justicia. Cada vez que leamos la palabra justicia en el Nuevo Testamento podemos poner justicia igual voluntad de Dios. La justicia es la voluntad de Dios. Toda justicia es voluntad de Dios. Justicia es diferente a juicio. El que hace la voluntad de Dios. En este caso, exactamente. ¿Quién es justo? El que hace la voluntad de Dios. Entonces él comenzó a predicarle seguramente de cómo llegó Jesús, de cómo resucitó y todo, y ellos estaban súper emocionados. Pero cuando les empieza a hablar del juicio y de la continencia, entonces no, ya, dejémoslo así para después. Porque ya demandaba de ellos un compromiso. Y eso le pasa a muchas personas. Cuando estamos hablando de cosas sobrenaturales o contamos nuestro testimonio, pues puede llamar mucho la atención y la gente quiere, yo quiero eso, yo también quiero experimentar eso, y yo necesito paz y yo no tengo paz, entonces yo quiero experimentar eso. Pero cuando te das cuenta del compromiso que tienes que tener con esa nueva naturaleza que el Señor te está ofreciendo, muchos declinan. Porque es que el llamamiento que nosotros tenemos exige un compromiso, exige representar al que nos llamó. Si bien no somos perfectos, y vaciarnos. Sí, claro, la muerte, y eso exige un compromiso de estar llevando a la cruz. Entonces, ahí ya se nos descorazonaron esta pareja que estaba muy interesada en el Evangelio. Esto es lo mismo que aquel caso del hombre. ¿Pero por qué? Porque por tema, pues, por falta de... Por las exigencias que demandaba el reino de Dios. Cuando vieron justicia, eso no, porque ellos ya sabían. Por eso quería introducir un poco la vida disoluta de Félix, porque es que Félix llevaba una vida de tramas políticas, él embaucó a un sobrino, eso pasaron muchas cosas desde Roma. Los historiadores hablan de cómo era y cómo gobernaba. Entonces él sabía que con esa forma de vivir versus lo que le estaba predicando el apóstol Pablo, que exigía la nueva naturaleza, imagínense cómo se sintió. Era una pareja chévere. Aquello mismo se asemeja a la parábola no,
al pasaje en el que el joven rico se le acerca a Jesús y le dice: yo cumplo todos los mandamientos, yo honro a padre y madre, yo amo al Señor, yo hago todas estas cosas. Eso decía hacer. Y si nuestro Señor le dijo: ven y sígueme, era porque efectivamente este hombre cumplía esas leyes. Pero cuando le da la condición: deja todo y sígueme, el hombre se va muy aburrido, el joven, y dice: porque era rico. Porque tenía muchas riquezas. Claro, no le gustó. Entonces, entre comillas, no cumplió el primer mandamiento, que era amar al Señor con toda su mente, con todo su corazón, y prefirió las cosas que al Señor. Este prefirió seguir como vivir a renunciar a eso y recibir al Señor. Es exactamente lo mismo. Capítulo 25. Hay mucho que hablar de todo eso, pero voy a correr un poquito. Verso capítulo 25. 26. No, pero ya leímos versículo 26 del 24. 26 del 24, sí. Por eso les digo. 24, versículo 26. Pero esperaba también con eso. porque vamos a hacer- No nos llames, no nos llames. Entre tanto, esperando que Pablo le diese dinero, mire, entre tanto, esperando que Pablo le diese dinero, le hizo llamar muchas veces y conversaba con él. Transcurridos 2 años, Félix tuvo sí, claro, él lo llamaba. El primero fue donde lo hizo llamar por curiosidad de Drusila, porque Drusila era judía y un judío estaba hablando cosas y era considerado como un profeta, ¿cierto? Entonces: hey, tenemos un profeta encarcelado, escuchémoslo a ver qué nos dice, ¿cierto? Para recibir premio de profeta. Entonces, fueron y lo escucharon. Cuando les empezó a decir, como dice un profeta: mire, Dios quiere esto con ustedes, pero tienen que renunciar a esto. No, chao, no, hablamos después. Entonces ya después lo siguió llamando, no para que le hablara del reino venidero, sino como pretexto para hacer tiempo y que él le pagara, Pero ¿y él sí podía para hacer soltarlo. eso? Un gobernante sí podía Un gobernante corrupto podía hacer eso corrupto, claro. Un alcalde puede robar o no puede Pero eso robar. pareció lo que le pasó también como en el caso de Herodes con Juan el Bautista, ¿no? No, pero el de Juan el Que lo escuchaba Bautista, todo, que podemos ya para le digo: no te es lícito tener esa mujer. sí, claro. No le gustó. Cuando le dicen el pecado, ya no me gusta el evangelio. Cuando el evangelio me muestra a mí el pecado, no, es que ya no me gusta eso, ¿cierto? Ya a mí eso no. Pablo, la vida de Pablo fue muy parecida a la vida de Cristo, ¿no? Sí, la de Muchas todos los cosas, apóstoles. pero sobre todo la de, incluso hasta en el juicio, porque es mover de una mano a la otra y de otra mano Sí, a la sí. otra, de otra mano a la otra, hasta que... Sí. Pero la de Pedro también, la de todo. Lo que pasa es que de Pablo tenemos más datos. Sí. Sí, pero todos tenían que vivir igual que el maestro. Ningún discípulo. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué ahora más datos Porque la de semilla Pablo? tiene que morir para dar fruto. No, que porque habrá más datos de Pablo. Por Lucas. Lucas, ¿no vieron que casi todo el Sí. libro viajó con él? Muy Y juicioso. pues que él decía: y estábamos pues estábamos. Y es muy simple, porque el evangelio le iba a llegar, los judíos ya tienen la ley, los judíos pueden reconocer al Mesías a través de la ley. Los que no conocíamos la ley, es decir, el mundo gentil, Los gentiles. recuerden cómo empezamos a hablar de este libro. Oh excelentísimo Teófilo. Teófilo era una persona que era un gentil, no era un judío. Entonces, Hechos de los Apóstoles fue escrito para personas que no vivían en el mundo del judaísmo, personas como nosotros. Entonces, la vida de Pablo es el apóstol de los gentiles. Todos nosotros, ¿qué somos? Por eso tenemos la vida del apóstol Pablo, porque este es el apóstol que nos iba a predicar la gracia, que no hubiéramos comprendido sin que el apóstol nos hubiera hecho esa traducción de la ley versus gracia que está en la carta de los Gálatas, por ejemplo, o toda la exposición que hacen Romanos, sobre el creyente que es espiritual, sobre el que se cree espiritual, sobre cómo los hay del Espíritu Santo que clama dentro de nosotros, sobre la condición y la caída de la naturaleza del hombre en los primeros capítulos. O sea, porque el público objetivo son los gentiles. Exactamente. Súper. De hecho, mira que el Evangelio de Lucas también es un evangelio para que los gentiles lo leamos. El de Mateo, si uno lo lee, uno lo entiende ya, pero tiene puras claves judías. Un judío lee el Evangelio de Mateo y comprende la posición, pero el de Lucas es para una persona como nosotros. Por eso el de Lucas nunca lo enseñamos acá, ¿cierto? Y por eso es que siempre Enseñamos el de Mateo. recomendamos que
que las personas comiencen a leer la Biblia por Lucas. Exactamente, porque está escrito para nosotros, en la manera en que nosotros vamos a comprender la gracia y la ley. Y es sistemático, metódico, a un punto, toma los datos, las curaciones aparte, como el mundo occidental. Dios es muy bonito porque escogió el más juicioso para la redacción, para escribir las aventuras de... Más que juicioso, escogió el que escribe a la manera occidental, una manera sistemática. Para los gentiles. Sí. Por eso el Génesis y cuando uno lee los libros de la Biblia no tienen una secuencia sistemática. Entonces uno dice, ¿por qué en Primera de Reyes si uno lee Crónicas y parece que esto que uno lee después va y encaja acá? Porque los semitas tienen una manera muy diferente de redactar y de expresar. En cambio el griego, los helenistas y los occidentales son completamente sistemáticos. 1, 2 y 3, entonces él da los datos históricos de Félix y dice, era gobernante de dónde y encallaron en este lugar y aquí pasó esto, muy detallado, muy observado. Ya es toda una teóloga. Sí, ya digan las picachos. No va a decir papá, sino amén. Va a ser una disertación. Va a ser una disertación ahí. Hola. Miren. Entonces miren esto. Entonces este hombre quería librar a Pablo porque él sabía que él como juez, estos tribunos y estos procuradores eran jueces, él tranquilamente podía decir, de acuerdo al derecho romano, no veo que haya aquí una causa legítima para acusarlo, simplemente eso es un conflicto religioso, es un ciudadano romano, queda libre, pero él estaba esperando era recibir dinero. ¿Puede absolver así? Sí, claro, porque es que no había ninguna contravención contra el derecho romano. El derecho, en ninguna pasaje del derecho romano, de las leyes romanas decía, si usted mete gente al templo de Jerusalén, entonces lo vamos a condenar. Y menos un ciudadano romano, entonces ya estaba libre. Y el apóstol Pablo sabía que estaba libre. Sí, claro. Ellos tenían jurisdicción militar, económica y legal. Pues, ellos eran el todero, pues. Vamos ahora sí al capítulo 25, ¿cierto? 27. 25. No, pero al cabo de 2 años llegaba Félix por sucesor. Sí. Ya acabamos de... Estamos en el 24, ¿cierto? Sí. Pero eso de Félix, por favor, ya recibió Félix por sucesora Porcio Festo. Sí, esto es importante, versículo 27. Transcurridos 2 años, o sea que 2 años el apóstol Pablo estuvo encarcelado en Cesarea. 2 años. Con derecho a que lo visitaran y lo auxiliaran. Y con ciertas salidas periódicas con un centurión romano que lo custodiaba. Tenemos ahí la cuenta de qué número en qué encarcelamiento va. Ya sufrió muchos encarcelamientos. Pablo veía que lo dejaban salir. Él podía visitar a su familia y visitar y que lo auxiliaran, pero iba como una especie iba acompañado de un centurión, porque él era ciudadano romano, tenía ese derecho. Y porque todavía no se había dado juicio, se había hecho unos juicios, pero no se había dado un veredicto. Y en el entretanto, él podía gozar de una libertad relativa. Y esa libertad relativa consistía en que podía recibir visitas diario y podía, digámoslo así, salir de vez en cuando a alguna casa custodiado y volver otra vez recluido y dormir en una especie, en este lugar en el que estamos hablando era como una especie de mansión, una mansión con una plazuela donde habían unos calabozos, ¿cierto? Eran unos calabozos, pero no eran mazmorras, Sí. en las que estaba el apóstol Pablo. Que hizo 2 años ahí. 2 años encarcelado, predicando y le llevaban gente, ya no sabemos, ya es especular. Ahí ya se cumplió. Pero en Cesarea había una iglesia ya constituida, entonces seguramente lo visitaban. Él escribió, por ejemplo, desde acá él escribió varias de las cartas, tesalonicenses. Ahí ya perdieron los 40 de hambre. ¿Cómo? Los vengadores judíos se murieron de hambre entonces. No, ellos se libraron con alguna estratagema. Sí, ya fueron los 40 días, pero ya... Las joyitas aparecen, ya después no aparecen, ya pasaron 2 años, ya no aparecen, entonces ya veníamos 4 días, ya van 2 años y parece que ya eso se nos pierden estos acusadores. 600...
Transcurridos 2 años, Félix tuvo por sucesor a Porcio Festo, hubo un cambio de gobernación, pero queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Pablo en la prisión. Entonces, ¿quién se quiso congraciar con los judíos? Exactamente. Usando a Pablo como un chivo expiatorio para quedar bien con el pueblo judío, porque sabía que los judíos eran los que lo estaban acusando. Y como llegaba también como novato, el novato se quiere ganar el favor del pueblo y se gana el favor del pueblo a través de uno que consideran dentro del mismo pueblo como criminal. Los que quieren ganar la comunidad LGBTI. Sí, algo así. Capítulo 25. Llegó Festo a la provincia y a los 3 días subió de Cesarea a Jerusalén. Y los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron sus acusaciones contra Pablo. 2 años después. 2 años después tenían entre ceja y ceja a Pablo. Pero no hablan de que se murieron, no, hablan aquí, seguramente tuvieron manera de salvarse. Pidieron la gracia de que les hiciesen conducir a Jerusalén. Es decir, otra vez, aprovechándose de que cuando llegaba alguien nuevo, ellos se aprovechaban de la inexperiencia para obligarlo a hacer cosas contra ley. ¿Ya? Y eso hicieron. Hacían esto con ánimo de prepararle una acechanza para matarle en el camino, a Pablo de Cesarea a Jerusalén. Festo le respondió que Pablo estaba preso en Cesarea y que él mismo había de partir en breve para allá. Así pues, que los principales de vosotros bajen conmigo para acusar allí a ese hombre, si tienen de qué. Habiendo pasado entre ellos solo unos 8 o 10 días, bajó a Cesarea y al día siguiente se sentó en su tribunal, ordenando presentar a Pablo. Presentando los judíos que le habían bajado de Jerusalén le rodearon, haciéndole muchos y graves cargos que no podían probar. Replicando Pablo que ni contra la ley de los judíos ni contra el templo, esta es la 4ª defensa de Pablo, ni contra el César había cometido delito alguno. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, se dirigió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allí ser juzgado ante mí de todas estas acusaciones? Pablo contestó: estoy ante el tribunal del César, en él debo ser juzgado. Pablo se jugó una carta muy osada que como ciudadano romano tenía derecho, y era la apelación ante un tribunal superior. Ya no habiendo más superior, podía apelar al César. Cuando no había podido ser juzgada una persona, ya pasado 2 años, ellos podían apelar al César, es decir, a la autoridad máxima. Por encima del César no había absolutamente nadie. Y Pablo, haciendo uso de ese, sabiendo lo que iba a pasar, que si él decía que lo juzgaran, lo iban a matar yendo a Jerusalén, entonces él hace uso de esta facultad. ¿Por qué lo supo? ¿Por discernimiento? Por discernimiento y él era ciudadano romano, él conocía. La treta que le estaban preparando. Sí, seguramente. Esa la conocía la treta, pero también conocía el derecho romano. Entonces, por los 2 lados. Pablo, estoy ante el tribunal del César, en él debo ser juzgado. Y obviamente el tribunal del César tiene que ir a Roma, al mismo corazón del Sacro Imperio. Ninguna injuria he hecho a los judíos, como tú bien sabes. Si he cometido alguna injusticia o crimen digno de muerte, no rehúso a morir. Pero si no hay nada de todo eso de que me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Festo entonces, después de hablar con los de su consejo, respondió: has apelado al César irás. O sea que ya aquí, ¿cuántos años tenía entonces Pablo? 2 años más. No sabemos cuál es el punto cero. 3 días para hacer eso. Estamos hablando de un anciano. Estamos hablando de un anciano. No, ese dato no es exacto. No, ahí decía 3 días No, pues, después de la... Pero 2 años. 2 años y 3 días. Hay 3 días más. Estamos hablando de un anciano. No puede comer, hermano. Sí, No puede comer, toda esa aventura. No, pero entonces, ¿cuántos años es que tenía más o menos Pablo? Estamos hablando de un anciano. Pero ancianos que llaman 60 años. Estamos por ahí unos... 80 y pico. No, menos. Sí, menos. Estamos hablando de un hombre de 70 y pico de años. No vino Sanedrino. Lo que pasa es que a ciencia cierta no sabemos qué edad tenía. Podemos hacer un promedio. En el nombre de Dios. Hay que hacer caso porque mira que de una todo el mundo se descontrola. Y se son sacro. Será juzgado entonces. Pues.
Entonces Pablo apela al César, como él tenía esa facultad, y por otro lado, él tenía un consejo. Este otro Porcio Festo tenía un consejo, él no sabía qué hacer, era neófito, seguro le arroja una mirada a ellos como, ¿qué hago? Mira, este está apelando al César, y ellos le dicen, tiene derecho a hacerlo. Tiene derecho a hacerlo, y en el derecho romano las cosas son muy serias. Entonces, Señor, no hay nada que hacer, déjelo acá en Cesarea y no lo envía a Jerusalén, y ahí se quedó. Verso 13. Transcurridos algunos días, el rey Agripa y Berenice. ¿Quién es este rey Agripa? Va a ser el último rey que va a tener Israel. Y Berenice era su mujer, que por cierto la había conseguido de una manera inapropiada, que era la esposa de un hermano. Se la sacó. No, pero pues súper inapropiado. El rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. O sea, ellos iban de parte de la realeza de Israel, ¿cierto? De los reyes de Israel, ponen un nuevo gobernador. Entonces era costumbre que las personas que estaban reinando le llevaran regalos, salutaciones, tuvieran reuniones, se ofrecieran a ayudarle en lo que más, el lobby político pues, de la época. Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Habiendo pasado allí varios días, dio cuenta Festo al rey del asunto de Pablo, diciendo: hay aquí un hombre que fue dejado preso por Félix, al cual cuando yo estuve en Jerusalén acusaron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo su condena. Yo les contesté que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre cualquiera sin que al acusado en presencia de los acusadores se le dé un lugar para defenderse de la acusación. Habiendo pues venido ellos aquí a mí, luego al día siguiente, sentado en el tribunal, ordené traer al hombre ese. Presentes los acusadores, ningún crimen adujeron de los que yo sospechaba, solo cuestiones sobre su propia religión y de cierto Jesús muerto, de quien Pablo asegura que vive. Es decir, él pensó que en verdad era un sedicioso como aquel egipcio del que habíamos hablado en la clase anterior. Y eso sí era supremamente delicado y peligroso, pero en este caso veo que eran solamente cosas judías. Vacilando yo sobre el modo de inquirir sobre semejantes cuestiones, le dije que si quería ir a Jerusalén y ser allí juzgado. Pero Pablo interpuso apelación para que su causa fuese reservada al conocimiento de Augusto, y así ordené que se le guardase hasta que pueda remitirlo al César. Dijo Agripa a Festo: porque Nerón era el Augusto, era el César.
Ok. Ella es de acá, dice que sí. ¿Aleja abajo o qué? Se fue. Aleja abajo, sí. Aleja abajo. Eri, ¿esa Biblia es de Aleja? Sí, aleja abajo. Aleja salió. Sí, es de ella. Ella salió. Ok, sigamos entonces. Complicado, ¿cierto? Sí. ¿Cómo dijo que se llamaba la niña, Juliana? Vamos a orar por Juliana. Padre, te damos gracias porque te hemos conocido de manera real, de manera viva, Señor. Hoy te pedimos por esta niña, Señor, que escuchamos que se encuentra en esta situación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús y bajo la autoridad de tu Espíritu Santo, hoy declaramos, Señor, que todo riñón, que todo problema físico que pueda tener en cualquiera de sus órganos, Señor, que le impiden estabilizarse de acuerdo a como estaba antes, Señor, de sufrir esta puñalada. En el nombre de Cristo Jesús, hoy desatamos una sanidad sobrenatural y extendemos tu sanidad y tu llaga de hace 2016 años. Esa llaga en la cruz la extendemos a Juliana hoy. Y sorprenda a los médicos, Padre, y sorprenda a su familia. En el nombre de Cristo Jesús, que más que la caridad humana, Señor, tú eres un Dios que sana. Y eres un Dios justo, Señor. Padre, gracias. Te damos y te damos gracias por la sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la mamá tiene cáncer de mama. En el nombre de Cristo Jesús maldecimos de raíz cualquier célula cancerígena o célula que se esté reproduciendo de una manera anómala, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy maldigo de raíz cualquier célula, Señor, que se quiera expandir y reproducir. En el nombre de Cristo Jesús, cáncer, te secas ahora. En el nombre de Jesucristo y bajo la autoridad de tu Espíritu Santo, se hace así, Señor, y gracias te doy por tu amor y por tu respaldo, Señor. Amén. Situación tan crítica. Nosotros en estos momentos de estos 2 años que Pablo pasó encarcelado, estamos hablando del año 60 después de Cristo, ¿cierto? En el año 66 es que viene la famosa revuelta de los judíos y en el año 70 la destrucción del templo por Tito, ¿cierto? Estamos hablando de año 60, o sea que les queda 6 añitos a los judíos para experimentar la calamidad más terrorífica que habían experimentado en su historia. La calamidad, es decir, la cosa más impresionante cuando les destruyen el templo y los sitian en Jerusalén y les prenden fuego, incendian todo. Muere también este Herodes Agripa, fue el último de los Herodes, muere en la revuelta de los judíos. Tito acaba con todo. Eso lo hacen los romanos. Los romanos. En ese momento está Nerón, ¿cierto? En ese momento está Nerón. Nerón era amigo de este rey Agripa. Incluso en honor a Nerón él le construye unos monumentos y eso, pero él era mitad judío, entonces tenía ahí como su ambivalencia entre el mundo judío y el mundo romano. Bienvenida. porque llegó tarde. Por caridad. Bien. Dice, entonces estamos aquí a 6 años, a Pablo se va de Jerusalén 6 años antes de que ocurra la gran catástrofe. Y sabemos que la iglesia que estaba en Jerusalén no sufrió esa calamidad, ese sitio, por una profecía que ellos habían recibido, que eso ya hemos hablado ya muchas veces, ¿cierto?
Habiendo pasado allí varios días, dio cuenta Festo al rey del asunto de Pablo. Esto ya lo había leído. 23, ¿cierto? Ok. Digo cierto como si supiera. Al otro día llegaron Agripa y Berenice con gran pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y personajes conspicuos de la ciudad, ordenó Festo que Pablo fuera conducido. Es decir, Festo, lo que hace Festo es llevar a la mansión de Herodes Agripa, le lleva a Pablo, ¿ya? Para que les contara todo, porque ellos lo querían conocer, lo querían ver, ellos ya habían escuchado del apóstol Pablo. Y dijo Festo: Rey Agripa y todos los que estáis presentes, he aquí a este hombre contra quien toda la muchedumbre de los judíos en Jerusalén y a quien me estaban gritando que no es digno de vida. Pero yo no he hallado en él nada que le haga reo de muerte, y habiendo él apelado al César, he resuelto enviarle a él, del cual nada cierto tengo que escribir al Señor. Por esto le he mandado conducir ante vosotros, especialmente ante ti, Rey Agripa, a fin de que con esta inquisición tenga yo que poder escribir. Es decir, como este hombre no tenía, el Porcio Festo no tenía tanto conocimiento del mundo judío porque era nuevo en estos asuntos, va donde, aprovechando esa comunicación que tuvo con el rey Agripa, le dice: mire, usted que sabe cosas judías, dígame por qué rayos es que los judíos lo quieren matar, porque yo no entiendo nada. Y a eso lo llevó, y ese es el motivo de esta carta. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar acerca de las acusaciones que sobre él pesan. Él tenía que mandar lo que se llama ese elogium, ese discurso preliminar al César para decirle: mire, yo le estoy llevando a este tipo que le va a hacer gastar un tiempo de su vida y no sé por qué se lo estoy llevando. Entonces, usted que es conocedor de los judíos, escúchelo y después escríbame por qué es que lo quieren matar, para yo poderlo llevar al César y no hacer enojar al César por un asunto que sea una cuestión que podamos arreglar aquí y definir aquí. Bien. Capítulo 26, ¿cierto? No, pero 27, falta el 27. Porque me parece fuera de razón enviar un preso sin informar. Eso. Sí. No era yo que tenga yo que escribir. Ok. Capítulo 26, verso 1. Dijo Agripa a Pablo: se te permite hablar en tu defensa. Entonces Pablo, tendiendo la mano, comenzó así su defensa, quinta defensa del apóstol Pablo. Pero son brutales. Entonces, amén. Verso 2. Por dichoso me tengo, Rey Agripa, de poder defenderme hoy ante ti de todas las acusaciones de los judíos, sobre todo porque tú conoces todas las costumbres de los judíos y sus controversias. Él estaba más tranquilo de poderle explicar. Te pido pues que me escuches con paciencia. Lo que ha sido mi vida desde la juventud, como desde el principio he vivido en medio de mi pueblo, en Jerusalén mismo, lo saben todos los judíos. Esta defensa va a ser un poco más larga. No, pues ahí dijo que iba a contar su vida prácticamente. De mucho tiempo atrás me conocen y pueden, si quieren, dar testimonio de que he vivido como fariseo, según la secta más estrecha de nuestra religión. Al presente estoy sometido al juicio por la esperanza en las promesas hechas por Dios a nuestros padres, cuyo cumplimiento nuestras 12 tribus, sirviendo continuamente a Dios día y noche, esperan alcanzar. Pues por esta esperanza, oh rey, solo soy yo acusado por los judíos. ¿Tenéis por increíble que Dios resucite a los muertos? Yo me creí en el deber de hacer mucho contra el nombre de Jesús Nazareno, y lo hice en Jerusalén, donde encarcelé a muchos santos, con poder para ello tenía de los sumos sacerdotes, y cuando eran muertos yo daba mi voto. Muchas veces por todas las sinagogas los obligaba a blasfemar a fuerza de castigos, y loco de furor contra ellos les perseguí hasta en las ciudades extrañas. Estas ciudades extrañas son unas ciudades que eran llamadas ciudades de refugio, ¿cierto? En las que ciertas personas que cometían ciertos crímenes inconscientemente, por ejemplo, yo sin culpa le maté el buey al amigo, entonces yo me podía esconder en una ciudad de refugio y él no podía tener como represalias contra mí. Bueno, pero una pregunta ahí, pero eso era constante, los jueces, Sí. pero ya, o sea, en Israel todavía, en ese momento todavía existían jueces. Existía la misma legislación de ciudades de refugio, ¿cierto? Pero no existían jueces, existía un rey que era un rey que no era legítimo y estaban bajo la autoridad romana, o sea que no había
y en el templo no estaba el arca de la alianza. O sea, después de que salieron los jueces de Israel, llegó el rey era el que juzgaba ya a los que iban a hacer. Sí, pero después con el cautiverio de los babilonios, después de los medo-persas, después de los griegos y después de los romanos, ya ellos no pudieron hacer nada. Ya ellos estaban sometidos a otra autoridad, pero seguían legislando y juzgando de acuerdo a sus propias leyes, siempre y cuando no interfirieran con el del, digamos así, como el derecho romano o con el babilonio o con los asirios. ¿Quién legislaba y no sé qué? Acabas de decir que seguían legislando y juzgando. Serían O sea, lo del Sanedrín. y entonces era El rey no, porque el rey era considerado ilegítimo. Al rey lo utilizaban como una especie de figura. Desde la victoria de los macabeos, los reyes que empezaron a gobernar Israel eran reyes ilegítimos porque no eran israelitas de nacimiento. O sea, que quién determinaba quién y cuándo y por qué iba a la cárcel. Cuando eran cuestiones religiosas o por ley, el Sanedrín, ¿cierto? Cuando era el rey también podía hacer lo mismo, entonces a veces se confrontaban autoridades religiosas y legales, ¿cierto? Y cuando estaban ese tipo de confrontaciones, casi siempre ganaba la autoridad, digámoslo así, el rey, porque tenía poder militar y porque estaban amangualados con los romanos, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Es decir, había un problema de ingobernabilidad en Israel. Pablo decía el día de mañana, entonces les daba la gana de decir como, bueno, por esto también va a la cárcel. Ellos no podían añadirle a la ley nada. Ok. Pero ellos empezaron a hacer unas legislaciones religiosas y a poner muchas cositas o interpretaciones de la ley. Y esas interpretaciones talmúdicas o maneras de interpretar cada pasaje de la ley, esas controversias se saneaban en el Sanedrín. Y las que no se saneaban terminaban generando divisiones, como los fariseos y los saduceos, que opinaban en ciertos temas, opinaban diferente. Entonces, eso fue lo que Pablo utilizó a su favor. Si yo creo en la resurrección y los fariseos también, si yo digo que por eso es que me están encarcelando, enjuiciando, entonces los fariseos los voy a ganar y se van a ir en contra de los saduceos, y por eso fue que se salvó. Entonces era una cosa impresionante, de división sobre la división. ¿Qué pasó? Están sorprendidos porque estoy tomando agua caliente. Sí, pues eso no sabe. De eso a tinto es casi lo mismo. Hay que amar al prójimo con sus rareces. Sí. Es bueno para esto. Sigamos con la defensa de Pablo. Miren, para eso mismo iba yo dice, todas las sinagogas obligadas a blasfemar a fuerza de castigos y loco de furor contra ellos les perseguía hasta las ciudades extrañas. Para esto mismo iba yo a Damasco con poder y autorización de los sumos sacerdotes. Y al mediodía, oh rey, vi en el camino una luz del cielo, más brillante que el sol, que me envolvía a mí y a los que me acompañaban. Caídos todos a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, y él lo aclara. Esta lengua hebrea de la que él usa acá, esta traducción que tengo acá no es correcta. La expresión acá es arameo. Aquí la expresión, no sé si en las Biblias de ustedes dice arameo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque era el idioma de la época en el que hablaba nuestro Señor. La Reina Valera dice Pero, porque hay varias partes donde se presenta eso, pero, por ejemplo, la vez pasada que había sido ante el Sanedrín, si mal no estoy, que él había hablado, pero luego más adelante decía que se sorprendieron porque de hecho lo habían escuchado hablando en hebreo. Fue por el tiempo en el que Lucas redactó Hechos de los Apóstoles, se vino a escribir por allá por el año 90. Sí. Y estamos hablando del año 60. 90, ¿qué? Después. Sí. Es uno de los últimos libros que se escribió. Entonces, él ya con toda esa conciencia labra, entonces a veces pone hebreo o arameo, pero hebreo simplemente, en este tiempo el hebreo, como no existían los masoretas, la gente no hablaba en hebreo. Aquí la gente no hablaba en hebreo. Conocían el hebreo, pero como el sacerdote conoce el latín, por estudio. Cuando llegan los masoretas, es cuando ya el hebreo se vuelve el coloquial de Israel, ¿cierto? Pero antes de los masoretas era el arameo, era el idioma nativo, ¿cierto? Entonces a veces se habla indistintamente, no sé si en algunas traducciones dice hebreo o arameo. Dice hebreo. Quedémonos con hebreo. Consenso aquí no
¿ok? San Sebastián. Saulo. Dice, decían en lengua hebrea. Lo que pasa es que cuando uno lee ya los papiros y los originales, Hablan es arameo. sí. Directamente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es cosas? Patadas. Coces es como cabritarse, como mecer. Rebotarse. ¿Cómo que pasa? Alebrestarse. Como Como estremecerse, como moverse, como quitarse, correrse, como incomodar. El aguijón, este aguijón no es el aguijón de un escorpión, ¿no? Aguijón, o se conoce como aguijón a un instrumento con el cual se le golpeaba a los animales, que era una vara con una espuela. Y entonces ellos no tenían las espuelas que nosotros conocemos para los caballos, esas son las tejanas, las de los Cherokee, no, ellos no usaban espuelas, fueron los españoles, los ingleses, ellos sí hacían ese tipo de cosas. En este meridiano, los árabes, los que montaban, los que tenían cabalgaduras, utilizaban una vara que era conocida como aguijón con un chuzo y se la ponían al caballo enfrente y le daban golpes, era en el cuello. Eso hasta ahora se utiliza para el ganado y es una vara con una especie de rejo con una puntica y exactamente. Y con eso era que ellos le hacían para apurar al animal, entonces les dolía. No tenían espuelas tradicionales, sino que esa era la espuela de ellos. A los camellos se les hace de una manera similar los beduinos. Entonces, esta era una expresión muy, muy normal en ese duro. Él como decía, usted entre más se mueva, más le duele. Eso fue lo que le quiso decir nuestro Señor. Más se mueve, más lucha, más le va a doler. Más le entierra la aguijón. Más le va a doler. Pero miren que digámoslo así, como la expresión que utiliza nuestro Señor es muy interesante porque afecta directamente la voluntad. La voluntad de Pablo era la que se estaba resistiendo, como la voluntad del caballo que no quiere mirar para donde el Señor lo está queriendo dirigir. Entonces dice, si no dirige para allá, que es lo que yo le quiero mostrar, pues le va a doler, le va a molestar. Eso es lo que él está diciendo, no luche contra la gracia. Por eso el apóstol Pablo, con esta expresión, se vuelve el apóstol de la gracia, porque Pablo incluso se está resistiendo a la gracia. Pero la gracia le está cayendo y él no se puede resistir a ella. Por aquellos que Juan Calvino hablaba de una de las doctrinas de la fe de la institución de la religión cristiana, que es como su principal libro, él habla de la gracia irresistible. Él dice que cuando Dios quiere tener un favor sobre uno, usted no puede resistir ni siquiera al favor de Dios cuando Dios lo quiere hacer, por la soberanía absoluta de Dios, ¿cierto? Usted quiere resistir a la gracia, vea a Pablo. Duro te es dar coces contra el aguijón. Entonces él dice, mire, por ley yo no recibí esto. Yo era perseguidor y era malvado con el mismo pueblo de Dios. Me creía defensor de la ley y estaba atentando contra la misma ley. Y la gracia me atropelló. Entonces por eso él defendía la gracia a toda costa, porque desde el principio fue lo que Dios le enseñó. Literalmente la atropelló. Como el caballo. Yo contesté, ¿quién eres, Señor? Yo contesté. Él no lo dice, pero con eso que le dice nuestro Señor de duro te dar cosas contra el aguijón, es que él se estaba resistiendo a esa luz y a esa presencia. Entonces me sentía tranquilo. No es que no se sentía tranquilo, es que estaba peleando contra ella, por su propia naturaleza. Entonces el aguijón es como sentirse una resistencia. Es como vos estar viendo un milagro y tratar de entenderlo lógicamente. Razonando las cosas. Es viendo a Dios que le está hablando y usted está corriendo de frente, es eso. Y entonces él estaba sufriendo, incluso porque él queda ciego por esa luz. Él sufrió. Él estaba sufriendo, pero era por la luz. O sea, que el aguijón no era como un impedimento. Era la luz. Un impedimento físico. Bueno, en este caso. En este caso estamos hablando de un refrán, no estamos hablando del aguijón en la cara. Vuelve a hablar del aguijón que nada que ver. No, esto no tiene que ver con eso. Aguijón en este caso es el... Yo contesté, ¿quién eres, Señor? El Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, pues para esto me ha aparecido a ti, para hacerte ministro y testigo de lo que has visto y de lo que te mostraré aún.
Mire pues lo que dice. Esto lo dice diferente a todo lo que había dicho, antes del apóstol Pablo. Dice, verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que le abran los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Escúchese esto, y del poder de Satanás a Dios. El que no está sometido al poder de Dios está sometido a otro poder. No hay un tercer poder, no hay un cuarto poder, no hay mezclas, no hay matices. Es que todo en la vida son matices y todo hay que verlo entre grises y en escalas de que olvídese, o estás con él o estás sin él. No hay otro, ese es el parangón, esa es la disyuntiva del ser humano, o con Dios o sin Dios. No hay estados intermedios. Es que yo estoy medio con Dios, es que yo medio creo en él. No, o crees o no crees. Porque y del poder de Satanás a Dios, y reciban la remisión de los pecados y la herencia en los santificados por la fe en mí. Mire todo lo que le dice nuestro Señor. Y la herencia entre los santificados por la fe en mí. No fui, oh rey Agripa, desobediente a la visión celestial, sino que primero a los de Damasco, luego a los de Jerusalén, y por toda la región de Judea y a los gentiles, anuncié la penitencia y la conversión a Dios por las obras dignas de penitencia. Solo por esto los judíos, al cogerme en el templo, intentaron quitarme la vida. Pues ya él juntó ahí ambas experiencias, ¿cierto? La visión que tuvo de Dios cuando le anuncia que iba a ir a Roma y a predicar a los gentiles, con la visión, con su conversión, exacta. Solo por eso los judíos, al cogerme en el templo, intentaron quitarme la vida. Pero gracias al socorro de Dios he continuado hasta este día dando testimonio a pequeños y a grandes, y no enseñando otra cosa sino la que los profetas y Moisés han dicho que debía suceder, que el Mesías había de padecer, Isaías 53, ¿cierto? Que siendo el primero en la resurrección de los muertos había de anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Defendiéndose él de este modo, dijo Festo en alta voz. Miren pues lo que dice Festo, un hombre completamente romano. Tú deliras, Pablo. Las muchas letras te han trastornado el sentido, o te han sorbido el juicio. Así nos escuchan a nosotros. Sí, locos. Pablo le contestó, no deliro, nobilísimo Festo. Lo que digo son palabras de verdad y sensatez. ¿A qué les parece esto? ¿A qué, cuando Pablo dice que razonablemente Pablo estaba loco? Pero eso es la verdad, y la verdad es locura para los que se pierden. La verdad es locura para los que se pierden, y para los que se salvan es verdad y gracia, ¿cierto? Verso 26. Bien sabe el rey de estas cosas, y a él hablo confiadamente. O sea, Pablo le estaba respondiendo a Festo, pero de soslayo está mirando al rey Agripa, y le está diciendo, Señor, usted bien sabe lo que estoy hablando porque usted es conocedor de la ley. Porque estoy persuadido de que nada de esto ignora, pues no son cosas que se hayan hecho en un rincón. ¿Crees, rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. Agripa dijo a Pablo, poco más y me persuades a que me haga cristiano. Y Pablo, por poco más, miren lo que le dice Pablo, esto es impresionante. Por poco más o por mucho más, pluguiese a Dios que no solo tú, sino todos los que me oyen, se hicieran hoy tales como lo soy yo. Hermoso. Pablo le respondió con la misma moneda de ironía a Agripa. Miren lo que le dice, por poco más me persuades, por poco más y me persuades. Y Pablo le responde, por poco más o por mucho más, quisiese Dios que no solo tú, sino todos los que me oyen se hicieran hoy tales como lo soy yo, aunque sin estas cadenas. Aunque sin estas cadenas. Libre. Se levantaron el rey y el procurador, Berenice y cuantos con ellos estaban sentados. Y al retirarse, se decían unos a otros, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la prisión. Agripa dijo a Festo, podría ponérselo en libertad si no hubiera apelado al César. Pero ¿cómo así? Nada que lo llevaban al César.
No, lo llevaron a donde Agripa, recordemos que lo llevaron a donde Agripa para que Agripa, conociendo los asuntos judíos, le ayudase a redactar la carta con la cual iban a introducir hacia el juicio en Roma a Pablo. Necesitaba un juicio de un judío para saber cuál era el problema, y acaban de darse cuenta que no había ningún problema, o sea, pero como ya había apelado, o sea, ya tienen que cumplir ya habían exactamente, ya había una apelación. Proceso. Incluso si Pablo se hubiera rehusado acá, porque Pablo hubiera podido haberle dicho al procurador, mire, usted ya sabiendo mi asunto me absuelve, el procurador lo hubiera podido haber absuelto, pero Pablo no hace gala de ese derecho, sino que él quería ir a Roma. Pablo quería ir a Roma. A él no le importaba su prisión, a él le importaba su destino. Claro, él quería llegar allá. Esa era la misión de... 2 años, pero fue porque Félix lo quería tener ahí para sobornarlo. ¿Cierto? Vamos a dejarlo ahí para ya seguir ahí. En la próxima clase les voy a dar muchos datos históricos de Félix, de todos ellos, porque quería como avanzar un poquito rápido. Y vamos a hablar de cuando él queda en la isla de Malta, que pasan cosas muy bonitas, y terminamos la próxima clase Hechos de los Apóstoles. Avanzamos bastante hoy. Antes poquito. Sí, muy poquito. 3 capítulos. 3 capítulos. Sí, 3 capítulos nunca habíamos. Porque no expliqué tanto, ¿sabes? Sí, bueno, no tanta pregunta.